¿Cómo logró un restaurante que solo vende tiras de pollo expandirse rápidamente en Estados Unidos y el Medio Oriente? ¿Y cómo fue que la persona que ideó este negocio multimillonario comenzó cuando no tenía dinero ni financiamiento? Arriesgó su vida en Alaska pescando salmón para demostrarle a su profesor de negocios que sí funcionaría, pese a que él decía lo contrario. Esta es la loca historia de éxito del desvalido de Raising Cane. Tras trabajar en varios restaurantes en la preparatoria y universidad, Todd Graves siempre soñó con abrir uno propio. Y mientras estaba en la universidad, tomó una clase de negocios donde a los estudiantes se les pidió que idearan una idea de negocio y luego hicieran un plan de negocios para ella. Todd estaba emocionado por esto porque le dio la oportunidad de planear adecuadamente su idea de restaurantes y que fuera evaluada por un profesor. Así que Todd se unió a su mejor amigo Craig para el proyecto y le explicó su idea. ¿Y si creaban un restaurante que solo hiciera una cosa pero la hiciera mejor que nadie? Podrían mantener los costos bajos haciendo que el menú fuera lo más simple posible, enfocándose en un solo platillo sencillo. Así no habría errores y siempre sería perfecto. A Craig le gustó la idea y como ambos amaban los dedos de pollo, decidieron ofrecerlos como producto. Ambos comenzaron a dedicar su tiempo y energía a la planificación de este sueño de los dedos de pollo. Todd soñaba con un lugar donde la gente disfrutara música y buen pollo. Un lugar donde los empleados disfrutaran trabajar y se preocuparan por el éxito del negocio. Ese era el sueño. Y después de que Todd y Craig pasaron muchos días planeando y escribiendo su modelo y calculando exactamente lo que necesitarían, entregaron emocionados su proyecto final a su profesor. Habían trabajado tan duro en ello y estaban seguros de que sacarían una A. Sin embargo, cuando les devolvieron el trabajo, obtuvieron la calificación más baja de toda la clase. Estaban devastados y Todd exigía respuestas. Tras la clase, confrontó al profesor y preguntó por qué le puso la calificación más baja debido a su idea. El profesor opinó que la idea era demasiado simple y que un restaurante con solo un platillo no podría triunfar. Sobre todo porque eligieron dedos de pollo, que no eran originales y competían con KFC y Popeyes, quienes además tenían otros platillos. Todd y Craig, a pesar de lo confiados que estaban en su concepto y de lo mucho que sentían que merecían una A, se vieron obligados a aceptar la calificación. Esto no desanimó a Todd. No dejaría que un profesor ni nadie le dijera que su sueño era imposible. Él juró que abriría su restaurante y lo convertiría en un éxito. Todd fue a varios bancos buscando un préstamo para financiarse. Todos los bancos le respondieron igual que su profesor. Era una mala idea, poco innovadora y no funcionaría. Aún así, incluso después de que los bancos seguían diciéndole que no y rechazando sus solicitudes de préstamo, Todd no perdió la determinación. Eso le motivaba a probarles que estaban equivocados. Si los bancos no lo apoyaban, buscaría otra forma de conseguir el dinero. Para conseguir los fondos para abrir su restaurante, Todd empezó a solicitar empleos bien pagados en todo el país. Después de un tiempo pudo conseguir un trabajo como calderero en el sur de California. El sueldo era lo suficientemente bueno. Sin pensarlo, Todd empacó y se mudó al otro lado del país. Como calderero, el trabajo de Todd era recorrer California y reparar calderas de vapor, hornos de calderas y estructuras de calderas. El trabajo era duro y las horas largas, ya que trabajaba alrededor de 90 horas a la semana. Pero Todd estaba ahorrando dinero para su sueño. Entre turnos y después de ellos, estaba demasiado cansado para hacer algo más y se detenía en la cadena de comida rápida In-N-Out. Ahí vio un ejemplo práctico de su idea, porque In-N-Out solo ofrecía hamburguesas y no muchas opciones, solo una sencilla, una con queso o doble. Durante sus largos días reparando calderas, ver el éxito de In-N-Out le dio a Todd la motivación para seguir trabajando duro y ahorrando dinero para poder alcanzar sus propios sueños de comida rápida. Sin embargo, aunque Todd estaba ahorrando hasta el último centavo que podía, se sentía un poco frustrado por lo mucho que le estaba tomando juntar el dinero. Después de ser calderero un tiempo, Todd conoció la pesca comercial de salmón en Alaska, donde el pago era increíble. El trabajo era muy peligroso y exigía adentrarse en el frío océano Pacífico para conseguir el salmón rojo. Lo pensó un tiempo, sopesando opciones, pero al final el pago era muy bueno. ¿Y qué es un sueño si no estás dispuesto a arriesgar algo por él? Así que, después de mudarse al calor seco y abrasador del sur de California, Todd ahora se mudaba a las tierras heladas de Alaska para poder trabajar como pescador comercial. Creía que ser calderero era difícil, pero subir a su primer barco pesquero le enseñó lo contrario. Entre el agua salada y helada que lo empapaba todo el día, el viento gélido y las jornadas de 20 horas en el océano, Todd definitivamente estaba fuera de su elemento.
Sin embargo, cualquier resentimiento que sentía hacia el trabajo o hacia sí mismo por haberlo aceptado se desvaneció cuando vio ese primer cheque de pago. La pesca comercial de salmón en Alaska genera en promedio $230 millones al año, y aunque el trabajo es duro, paga bien a sus empleados. Todd ahora podía ver su sueño, que antes estaba en un horizonte lejano, de repente mucho más cerca de él. Sabía que solo tenía que quedarse un poco más en el trabajo de Alaska. Así soportó las duras condiciones y siguió ahorrando casi todo su sueldo. Los bancos no lo ayudarían a abrir su restaurante, pero la pesca de salmón rojo sí. Tras años en las pesquerías de Alaska, Todd ahorró lo suficiente para volver a su ciudad natal y abrir su primer restaurante. Su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Compró una panadería abandonada cerca de la Universidad Estatal de Luisiana, pensando que a los estudiantes les gustarían los dedos de pollo. El lugar era un desastre y llevaba años abandonado, así que Todd tenía mucho trabajo por hacer. Se dio cuenta de que con el estado en que estaba el edificio, le costaría mucho dinero contratar gente para hacer las renovaciones. Era necesario hacerlo, pero no lo había presupuestado. Fiel al espíritu del viaje, decidió hacer las renovaciones él mismo. Por suerte, Todd tenía amigos que lo ayudaron a construir sus restaurantes. Craig, desde Luisiana, vino a apoyar. Pasaron días en el almacén, derribando y levantando paredes, quitando el piso e instalando el equipo para que funcionara el restaurante, construyendo Raising Cane's desde cero a mano. Al quitar el yeso viejo, encontraron el ladrillo original con el logotipo de la panadería que antes fue este almacén. Todd lo conservó y lo usó como inspiración para el logotipo de su restaurante. Todd aún debía pensar un nombre. Al principio quería llamarlo Chicken Fingers de Sockeye por el pez. Pasó mucho tiempo recorriendo Alaska para reunir fondos y empezar su negocio. Sin embargo, sus amigos rechazaron rápido la idea, diciendo que era un nombre horrible para un lugar de dedos de pollo. Un amigo dijo que todos creerían que vendía salmón rojo, pero en realidad solo había dedos de pollo en el menú. Todd tuvo que admitir que podía ver el problema con ese nombre, pero entonces, ¿cómo debería llamarlo? Desde que volvió a casa, Todd adoptó un Golden Retriever y le puso nombre. Le llamó Raising Cane, jugando con el dicho to raise Cain, que significa causar alboroto. Raising Cane, el perro de Todd, siempre lo acompañaba al almacén y animaba a todos corriendo por ahí. Durante la discusión sobre cómo nombrar el restaurante, uno de los amigos de Todd sugirió simplemente ponerle el nombre del perro al restaurante, lo cual parecía una mejor idea que dedos de pollo Socky. A Todd le fascinó la idea y fue aún más allá. Y si además de nombrar el restaurante por su perro, lo hacía la imagen del lugar, Raising Cane podría ser la mascota y el homónimo. Mientras más lo pensaba, más sentido tenía y me emocionaba. Y así su restaurante se conoció como Raising Cane's. Finalmente estaban listos para abrir el negocio. Tras mucho esfuerzo, el primer Raising Cane's abrió en 1996 cuando Todd tenía 24 años. En su apertura, la comunidad salió en gran número a apoyar. El restaurante estuvo lleno todo el día y seguía llegando gente por sus dedos de pollo. Abrieron esa mañana, pero por lo ocupados que estuvieron, cerraron hasta las 3:30 am. Después de ese primer día, donde Todd trabajó en cualquier puesto que pudo, desde cocinero de papas fritas hasta cajero y gerente, hizo un balance de su restaurante. Esperaba que este gran primer día anunciara lo que vendría. Dado que su primer local estaba tan cerca de su antigua universidad, también se preguntaba si su antiguo profesor de negocios, quien había rechazado la idea, había visto la enorme demanda. Como planeó, Todd solo tenía un platillo en su menú: los dedos de pollo, que hacía mejor que nadie. Buscó el mejor pollo para sus dedos de pollo y pasó horas perfeccionando una salsa secreta para acompañarlos. Para los acompañamientos incorporó papas fritas onduladas y pan tostado estilo Texas. Era muy simple, pero exactamente lo que siempre había esperado que fuera. Sin embargo, la visión completa que Todd tenía para su restaurante, de que todo fuera muy relajado y divertido, no se lograría con la actitud normal y despiadada de la industria restaurantera. Todd trabajó en varios restaurantes mientras crecía, así que sabía bien cuánto estrés implicaba eso. Así que Todd decidió tomar un enfoque diferente. El personal podía usar jeans, camisetas y poner la música que quisiera en la tienda. Todd también creía que poner el bienestar de los empleados en primer lugar haría que el personal estuviera generalmente más feliz, lo que significaría un mejor servicio al cliente. Y no se equivocaba, las reseñas empezaron a llegar.
hablando sobre la amabilidad de las personas que trabajaban ahí. Esta idea de tratar al personal como una prioridad lo que haría que el servicio al cliente fuera mejor y que los empleados fueran mejores en su trabajo. Fue tan exitosa que se volvió clave en lo que hacía único a Raising Cane's y mejoró su reputación. Finalmente, todo encajó y lograron un préstamo de la Asociación de Pequeñas Empresas para crecer. Todd sonrió al recordar hace unos años cuando todos los bancos lo rechazaron, diciendo que su negocio seguramente fracasaría, cosas que ahora estaban mejorando. Ahora, aunque Todd era director general, seguía trabajando en la tienda de su primera sucursal, la cual llamaba La Nave Nodriza. Nombró a su mejor amigo Craig como codirector general para ayudar a expandirse. En su primer mes, Raising Cane's ganó $30. Aunque no es mucho, Todd estaba encantado. Eso significaba que podía pagar la hipoteca del edificio, todas las cuentas del restaurante y los sueldos de sus empleados, y aún así le quedaba una pequeña cantidad de dinero. Esto demostraba que el modelo de negocio podía funcionar, pero Todd tenía otra idea. Bob Marley era uno de sus músicos favoritos, y Todd y Craig decían que los Dedos de Pollo eran su único amor. Así que Todd pensó para sí mismo, ¿por qué no hacer de la famosa canción de Bob Marley, One Love, el eslogan de Raising Cane's? Era una idea ligera, pero terminó teniendo consecuencias serias. En 2001, Raising Cane's usaba el eslogan One Love para mostrar su pasión por los Dedos de Pollo y su enfoque en un solo producto. Para el 2005 lo registraron oficialmente como marca mientras comenzaban a abrir cada vez más tiendas. En 2006 recibieron el premio Buen Vecino de la Asociación Nacional de Restaurantes por los proyectos comunitarios y la filantropía de Todd. En 2007 Raising Cane's fue reconocido como mejor lugar para trabajar por la revista Chain Leader. El negocio iba muy bien y Todd estaba feliz con su equipo, el negocio y el eslogan en honor a uno de sus músicos favoritos. Sin embargo, entonces ocurrió un desastre. Después de años de éxito y de usar el eslogan durante años. En 2013, Raising Cane's fue demandado por 56 Hope Road Music, empresa de los herederos de Marley que controla los derechos del fallecido astro del reggae, fotografías, música y frases. Ahora Todd había logrado obtener One Love con éxito, registrado como marca para que Raising Cane's lo use en ciertos casos, mientras que 56 Hope Road Music obtuvo control en otros por su propia marca. Durante años no hubo problema hasta que un día Todd fue demandado por 56 Hope Road Music. Esto preocupaba mucho a Todd, pues su eslogan empresarial y varios anuncios estaban en riesgo. Fue angustiante que, siendo fanático de la música y de Bob Marley, lo demandaran por mes. La demanda inició en diciembre de 2013 y Todd se reunió durante casi 5 meses con la hija de Bob Marley para buscar un acuerdo. En mayo de 2014 acordaron seguir usando la frase One Love, al considerar el acuerdo beneficioso para ambos. Tras la demanda, Todd se sintió aliviado de dejar los problemas legales y volver a enfocarse en expandir su restaurante. Desafortunadamente, pronto enfrentaría una amenaza mucho mayor para su negocio. Con el éxito de Raising Cane's, Todd empezó a expandirse por todo el país. Abrió sucursales en Luisiana y el sur, luego se expandió al medio oeste y finalmente al sur de California. Esto en particular le dio mucha alegría, ya que este era el estado en el que había vivido y trabajado. Cuando empezó a ahorrar para este sueño, el estado de In-N-Out fue su motivador, y ahora finalmente tenía un Raising Cane's. A pesar de la demanda y el acuerdo, las cosas iban bien. Raising Cane's eventualmente tuvo la oportunidad de expandirse al Medio Oriente, pero antes de que eso sucediera, Todd se tomó el tiempo de cambiar personalmente la receta para asegurarse de que todos los productos cumplieran con los estándares de las restricciones dietéticas islámicas, también conocidas como halal. Después de ajustar la receta para asegurarse de que fuera comestible para todos, el primer Raising Cane's abrió en Kuwait y pronto se expandió por todo el Medio Oriente. Durante años el negocio siguió yendo bien. Los días de pesca en el frío de Alaska o trabajando en calderas bajo el calor de California ya parecían recuerdos lejanos. Ahora era 2020 y Raising Cane's parecía estar en posición de seguir creciendo hasta la cima. Luego sucedió el evento que devastó la industria restaurantera. El COVID-19 se expandió globalmente y cerró muchos restaurantes. Raising Cane's tuvo suerte por su autoservicio, que prosperó en la pandemia, aunque seguían perdiendo dinero. Las ventas bajaron 30% y su negocio dependía de pequeños márgenes en grandes volúmenes. Todd empezaba a preocuparse, pues debía tomar decisiones difíciles. Su filosofía siempre fue priorizar a sus empleados, y estaba sumamente reacio a empezar a cerrar tiendas y obligar a sus empleados a salir al mal mercado laboral durante lo peor de la pandemia.
Primero, Todd decidió no recibir salario ese año. En cambio, enfocó toda su atención en asegurarse de que sus empleados mantuvieran sus trabajos y en tratar de mantener abiertas tantas tiendas como fuera posible. Raising Cane's ajustó su marketing para avisar que seguían sirviendo comida. Primero implementaron autoservicio y luego mejoraron la seguridad. Sin embargo, algunos Raising Cane's no tenían autoservicio. Entonces, Todd dirigió la empresa para convertir esos lugares en instalaciones para fabricar mascarillas y pagó a su personal para hacer esas mascarillas y ayudar a prevenir la propagación del virus. Todd se tomó la pandemia muy en serio y quería hacer todo lo posible para asegurarse de que tanto su personal como sus clientes estuvieran seguros. Por sus precauciones, Raising Cane's fue calificado como el restaurante de comida rápida informal número 1 por su respuesta al COVID-19 y compromiso con la seguridad. De alguna forma, salieron adelante sin despidos ni cierres. Como muchos, Todd dijo: "Este negocio lo empecé de cero. Es parte de mí. Esta es mi familia. No quiero dejar a nadie atrás". Así, retomando la pregunta de cómo Raising Cane's logró el éxito contra todo pronóstico. Parte de la razón ha sido el compromiso de Todd con empleados y clientes, tratándolos de forma justa. Además, a pesar de muchas sugerencias para cambiar o agregar elementos al menú, Todd siempre ha mantenido el mismo menú y la misma receta, construyendo una reputación de calidad y consistencia. Desde el principio, Todd tenía una visión simple pero clara de un restaurante que sirviera dedos de pollo de alta calidad en un ambiente divertido y relajado. Con la expansión de Raising Cane's es claro que ha tenido éxito. ¿Pero qué hay de su gran competidor, KFC? A diferencia de Todd, el coronel Sanders, fundador de KFC, terminó odiando su propio negocio. El coronel Sanders demandó a KFC y viceversa. Todo se volvió muy complicado, pero sí que es una historia increíble. Y puedes verla ahora mismo haciendo clic en la miniatura en pantalla. Te veo en el video de KFC en un segundo. Saludos.